Soy Pilar Gonzalvo y os quería recomendar la novela de un buen amigo, Jordi Ledesma, Lo que nos queda de la muerte. Esta es la tercera novela de Jordi Ledesma. La primera fue Narcolepsia, la segunda El diablo en cada esquina, y esta tercera, Lo que nos queda de la muerte, demuestra la evolución y la madurez literaria a la que ha llegado Jordi en este momento. Con esta novela, Jordi nos lleva a finales de los 80, primeros años 90, a un pueblo, a una localidad costera, mediterránea y muy reconocible, y nos lleva a encontrarnos con un grupo de gente de la que nos gustaría escapar muchas veces porque tienen un aspecto magnífico, muy brillante, muy limpio y muy maravilloso, y en cuanto rascas un poquito, lo que sale debajo no es bonito. Demasiada mezquindad, demasiada mentira, demasiada traición y demasiada mala leche para un pueblo tan pequeño. La muerte de Bocachancla, uno de los personajes principales de la novela, saca a la luz la miseria de todos los personajes que orbitan a su alrededor, en todos los círculos, desde el familiar más cercano hasta el último que parece que no tiene ninguna relación con él, pero realmente es un mundo muy pequeño en el que todos nos relacionamos y en el que muchos vamos a encontrar gente muy conocida. Bueno, pues yo os recomiendo realmente que leáis esta novela, porque yo, como amante de la novela negra, os puedo decir que vale la pena sumergirse, rabiar un poquito a veces y disfrutarla hasta el final. Y ahora, si queréis acompañarme, vamos a ver los escenarios donde se desarrolla la última novela de Jordi Ledesma, Lo que nos queda de la muerte. ¿Venís?